Bueno, si les parece, seguimos con la presentación. Tenemos a Carolina Rodríguez, que va a estar presentando un trabajo sola, pero compartido, colectivo. Este es El derecho de las mujeres a la ciudad, una revisión del concepto de derecho a la ciudad que es una mirada feminista. Bueno, hola, yo soy Carolina y lo que voy a presentar es... Ahí se escucha. ¿Ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Lo que voy a presentar es un proyecto de investigación que surge en el marco del Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, que fue ahora en junio en Madrid. El interés surge porque yo sigo trabajando en mi tesis de maestría sobre Derecho a la Ciudad, y a partir de 2018, por ahí en facultad, como que me empezó a tener más relevancia el urbanismo feminista, el feminismo. En ese sentido yo empecé a estudiar un poco, a leer, la verdad que hasta ese momento no conocía muchas cosas, y me empecé a cuestionar si dentro de lo que yo estaba investigando de Derecho a la Ciudad se estaba teniendo en cuenta como la perspectiva de género o la mirada feminista, y por ahí es que surge esta investigación. Bueno, esto simplemente eso, comentarles como por dónde es que empecé a aproximarme al tema, y ahora comentarles un poco de la estructura de la investigación. La estructura se divide en 3 etapas. La primera etapa busca como ir a los orígenes o las definiciones de derecho a la ciudad y de urbanismo feminista. Para esto lo que hice fue rastrear a quiénes serían las o los pioneros y pioneras sobre estos temas. Así fue que llegué al libro de Derecho a la Ciudad de Lefebvre y al de Jane Jacobs de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Si bien Jane Jacobs no en ningún momento habla de urbanismo feminista, ni ella se proclama como feminista, por todo lo que plantea en su libro es considerada una de las pioneras o de las mayores referentes en el movimiento, entonces es por eso que investigo sobre este libro. La metodología de trabajo es, bueno, leer los libros, sistematizarlos, encontrar puntos de encuentro, también encontré algunas diferencias que más adelante las vamos a ver. La segunda parte de la investigación lo que trata es de buscar hoy en día, qué pasa, quiénes están hablando del tema, tanto a nivel nacional como internacional. Y así es que encontré algunas referentes, algunos colectivos, que también más adelante voy a contar un poquito más sobre eso. La metodología de trabajo fue revisar bibliografía, perdón, estoy un poco nerviosa, y también tener entrevistas con algunas integrantes de estos colectivos. La tercera etapa lo que trata es como de, bueno, después de toda esta investigación, como considerar para propiciar el derecho de las mujeres. Voy a contarles un poquito más en detalle cada una de las etapas. Como les decía, la etapa 1 fue a buscar a las o los pioneros sobre los temas. Las primeras cosas en común que encontré sobre estos libros es que fueron publicados en épocas similares, en el 1960, aproximadamente con 8 años de diferencia, que ni Lefebvre ni Jacobs son arquitectos o arquitectas de formación, y creo que eso también ayuda a que tengan otra visión sobre el tema. Ambos comparten una dura crítica al urbanismo de ese momento y a los urbanistas y las urbanistas detrás de estas urbanizaciones. Algo que me llamó mucho la atención fue que ambos critican duramente a Le Corbusier, y voy a dejar como un paréntesis en la investigación para hablar un poco de esto, porque me pareció importante, primero, que en el 1960 ya estaban estas dos personas como haciendo esta crítica, y también por lo que significa Le Corbusier la formación de arquitectos, arquitectas, urbanistas. Hoy en día, por lo menos en mi caso, en mi formación de grado, lo estudié a Le Corbusier como lo que había que hacer, ¿no? Como un referente que en ningún momento tuve como una visión crítica hacia él, entonces me parecía que estaba bueno plantearlo. Volviendo a las cuestiones en común, ambos ven a la ciudad como un organismo vivo. Lefebvre habla de un teatro espontáneo, o Jacobs habla de un ballet urbano, como no solo estudiar a la ciudad como un objeto, que es un sistema como en capas separadas, sino también como agregar esto de la cotidianeidad de las personas.
también y que es necesario un nuevo modelo de urbanismo y de ciudad, ¿no? Acá un poco explicar el paréntesis que les comentaba de Le Corbusier, por traer algunas frases de los libros textuales. Lefebvre dice que Le Corbusier se percibe y concibe como el arquitecto del mundo, imagen humana de Dios creador, y Jacobs dice que el hombre que tuvo la más dramática idea para llevar todo el urbanismo anticiudades hasta el meollo fue el arquitecto Le Corbusier. En este sentido, lo que me propuse fue hacer una encuesta, porque dije, capaz que fue solo a mí que me pasó, entonces abrí una encuesta como para tener una visión de las demás personas de facultad. En la encuesta lo que se preguntaba era, bueno, si habían conocido a Le Corbusier, si lo habían conocido a través de materias curriculares de grado. El 100% dijo que sí, que lo conocía a través de materias de grado, y después abrí una pregunta como abierta para que cada persona escribiera lo que quisiera. En esto aparecieron algunas respuestas sobre que, bueno, que era un excelente referente, que era un pionero, pero también aparecieron otras que decían que estaba como muy sobrevalorado, que no había una perspectiva crítica sobre sus posturas, ¿no? Como que también había como dos miradas, ¿no? Después hice la misma pregunta, pero para Lefebvre y para Jacobs. En el caso de Lefebvre, casi la mitad lo conocía, no lo habían conocido todos o todas por programas de grado. Y en cuanto a las preguntas abiertas, bueno, decían que, bueno, que no lo conocían o que recordaban el nombre, pero no lo había marcado. Y otras personas decían que, bueno, que debería incluirse más en los programas de estudio, que era fundamental para entender el urbanismo. Lo mismo para Jacobs, la mitad decía que no la conocía y que la habían conocido de diversas maneras, no siempre por materias de grado. En cuanto a la pregunta sobre qué opinión te merece, había gente que decía que no la conocía, que la tuvieron que googlear en ese momento. Sin embargo, otras personas decían que, bueno, al fin una mujer referente o que se debería incluir más a la currícula. Esto como está, para cerrar el paréntesis de esto, que con esto no quiero arribar a la conclusión de que no es necesario estudiar a Le Corbusier, ¿no? Me parece que sí es necesario, pero que capaz que sería bueno también agregar alguna mirada crítica a este conocimiento para no sesgar de alguna manera la formación de los arquitectos, arquitectas, urbanistas. Ahora yendo como un poco a las diferencias que encontré, lo que hice fue tomar el término vida cotidiana, porque es la metodología que usa el urbanismo feminista para analizar y también para construir o proponer modificaciones a las ciudades. Y lo que hice fue revisar en los dos textos cuándo aparecía el término vida cotidiana y a qué hacía referencia. Voy a pasar medio rápido para no demorar mucho, pero básicamente la conclusión que se saca, estos son algunos párrafos textuales de los libros, es que cuando Lefebvre habla de vida cotidiana, en general se está refiriendo, bueno, a las actividades productivas, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo, el hombre que va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y en cambio Jacobs cuando habla de vida cotidiana se refiere más que nada a las cuestiones que suceden en las veredas, a los encuentros cotidianos, a entremezclar las actividades, que es tanto de trabajo, también habla como de los niños y las niñas, ¿no? Como que agrega una visión desde las actividades reproductivas que en Lefebvre no parece aparecer. Y esto es como una especie de resumen de la primera etapa, que bueno, en el medio se ven como las cuestiones que tienen en común ambos, y bueno, y también algunas de las diferencias que les comentaba recién. Ahora, yendo como al debate actual, acá lo que hice fue revisar bibliografía y tuve algunas entrevistas. La primera entrevista fue con Saida Muxi, que ella, lo que me comentaba es que para ella Jacobs habla de derecho a la ciudad sin decirlo, ¿no? Y que agrega esta capa de la experiencia y las vivencias de las mujeres. A través de eso ella me brindó pila de bibliografía que yo no conocía, y me di cuenta que en realidad habían un montón de mujeres hablando de este tema, que había pila de personas ya que estaban investigando sobre el derecho a la ciudad. Bueno, una de ellas era Paula Pérez Sanz, que lo que decía es que la ciudad no solo se rige por lógicas capitalistas, sino también patriarcales, y que en esto Lefebvre, al general este dominio público más bien neutral, está ignorando las relaciones de poder basadas en género.
también en este dominio neutral se está dejando de lado la diversidad de identidades y las subjetividades posibles de existir. Y otra cosa que traía Ana Falú es que el derecho de las mujeres a la ciudad generalmente no siempre es pleno, porque las mujeres están propicias a vivir violencias que se ejercen en los espacios públicos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto este derecho es realmente esto, ¿no? Pleno para las mujeres en la ciudad? Después, a nivel nacional, lo que hice fue contactarme con algunos colectivos, algunas integrantes de colectivos que surgieron entre 2018 y 2020, que creo que lo que hacen es reafirmar que sigue siendo necesario debatir sobre estos temas. También en facultad surgen nuevas iniciativas que están presentes en este seminario, y bueno, en estas entrevistas, en el caso de Comisión de Derecho a la Ciudad, me reuní con Valentina y con Martina, y una de las cosas que ellas me comentaban es que era necesario generar usos equitativos de los espacios a través de una construcción colectiva y participativa, y no desde el planteo profesional que llega y propone algo sin tener en cuenta la experiencia y las vivencias de las personas del lugar, ¿no? Y después tuve una reunión con Ana Clara Vera de Habitadas, y ella lo que me planteaba también era como no quedarnos solo como perspectiva de género, sino entender el feminismo como un marco integrador que contempla de forma interseccional cuestiones de nunca me sale, pobreza, cuerpos disidentes, tercera edad e infancia. Y después, como para llegar al final, bueno, esta es como la pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizar el derecho de las mujeres a la ciudad? Sin duda que los feminismos han aportado una nueva mirada, ¿no? En esto de plasmar también las relaciones de dominación patriarcal y no solo capitalistas, que es necesario repensarnos y repensar nuestras ciudades, que también es necesario visibilizar las aportaciones realizadas por mujeres y ponerles de manifiesto las dificultades que tenemos para acceder a este campo del urbanismo y la planificación, ¿no? El caso de Jane Jacobs en facultad, o sea, Zaida Musi en su libro dice que Jane Jacobs no fue tenida en cuenta en su época porque no era arquitecta, no era profesional y además era mujer, pero hasta qué punto hoy en día esto nos sigue un tanto presente, ¿no? O sea, la mitad de las personas de la encuesta no la conocían. Entonces, no sé, como para dejarlo ahí picando. Y bueno, colocar la vida cotidiana en el centro de las decisiones y pensar ciudades para todas y todas seguras, entendidas desde la seguridad ciudadana de Jacobs. Y no solo revisar cómo construimos nuestras ciudades, sino también cuestionarnos y revisar la forma en que enseñamos arquitectura y urbanismo en nuestras casas de estudio. Sin duda que creo que en este tiempo hemos avanzado un montón, pero que también todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias.